formas virtuales a la actividad inaugural del Día de los Patrimonios. Segundo conversatorio en el ciclo del MOOC, cuadros de una exposición del intérprete y docente de la Universidad de Playa Ancha, Manuel Chamorro Torres. Dentro de su trayectoria como docente ha realizado diversos proyectos musicales, como Gaviotas, música para el ballet gimnástico del año 2010, Rescate Sonoro de Valparaíso del 2013, Playa Ancha, Sonidos y Silencios del Territorio del 2015, Cuadros de una Imposición 2018 y fue el ganador del cuarto concurso Premio a la Música de Raíz Margot Loyola SCD en el año 2019 con el tema La Maida. A continuación lo dejamos con la directora del Museo Universitario del Grabado, María Teresa Devia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar presente en esta actividad que tiene que ver un poco con nuestro quehacer. También queremos grabar en la memoria los sonidos y los silencios, como bien dice Manuel en una de sus creaciones, pero también encontrarnos en un espacio agradable, en un ratito de conversación como esto. Siempre los perros nos acompañan a esta hora, no sabemos por qué, pero eso es típico también del paisaje sonoro porteño. Bueno, yo le doy las gracias a Manuel por haber aceptado nuestra invitación, porque pienso que el proyecto que él nos va a presentar hoy día, que es un proyecto de creación artística, que se adjudicó hace como 3 años ya, o 4 años, 2018. El 2018, en una conversación que teníamos en el pasillo de la facultad, y de repente empezamos a hablar de los grabados y todo esto, y a él le surgió la necesidad de ver algunos grabados. Y después de eso me dijo: los grabados me suenan. Y eso es una cosa increíble que me llamó mucho la atención. Ya él había hecho un proyecto anterior que tenía que ver con Playa Ancha, Sonidos y Silencios, que también muy provocativo el nombre, ¿no? El silencio también resuena en nosotros. Y fue bonito porque la verdad que el grabado, para algunos de nosotros que venimos del área de la música, yo no vengo de las artes visuales, pero soy un amante de las artes visuales, también encontramos elementos de la música impresos en una estampa. Las líneas, el ritmo, la composición, el color cuando está también, la armonía de las formas y la estructura, ¿no? Entonces es interesante lo que Manuel logró hacer con esta conjunción. Se le ofreció una serie de grabados y él escogió 6, los cuales musicalizó, y por eso le llamó Cuadros de una Imposición, porque en el fondo de las artes le impuso, ¿no es cierto?, esta iconografía, la cual él la vio en sonidos. Manuel, cuéntanos un poco cómo fue este acercamiento entre la música y la imagen. Sí, bueno, yo agradezco a todos los que están presentes, reconozco a varios amigos acá. Contarles que esto que estoy haciendo en este momento, lo digo, que es súper diferente a todo lo que yo he hecho, que viene del plano musical. He tenido la oportunidad de estar en distintos escenarios con mucha gente, pero primera vez que estoy en algo así, en un conversatorio, como que voy a hablar como de mí, así, eso es raro, ¿no? Y lo otro es que aquí tengo algunos amigos que me conocen musicalmente, pero lo más probable es que ninguno de ellos conozca nada de lo que yo he compuesto, o podrían incluso pensar que a lo mejor durante este año compuse algo, y yo vengo componiendo hace mucho tiempo.
Entonces, cuando me preguntan por qué compongo, bueno, me acuerdo de la maestra Margot Loyola que decía: yo canto por cantar nomás. Entonces yo compongo por componer nomás. Me acuerdo de haber tenido una conversación con el director de Ikejimani, además creo que es el que compone la mayoría de los temas, que es Horacio Salinas, y cuando yo le pregunté una vez: ¿y tú cómo compones? Me siento y compongo así. Y después me fijo qué armonía le coloqué, si las voces coinciden, y si no las cambio, ¿no? Así de simple. Ah, ¿tú no vas siguiendo la estructura? No, yo compongo nomás. Tan simple como eso. O sea, creo que las reglas están muy bien para cuando uno compone música en estilo. Pero hay un montón de creadores, no solamente en la música, sino en la plástica, en la escultura, que algo los motiva y listo. En mi caso yo no sabía, y que ahora último lo he ido descubriendo, de que no puedo componer en seco. Necesito imágenes, eso es raro. Y cuando me han pedido que componga algo por alguna situación especial, como por ejemplo para el ballet de la universidad, igual yo necesitaba ir a sacar un par de fotos y las colocaba, y como que ahí tenía la imagen, la podía transformar en color, y la imagen la transformaba en ritmo. Algunas imágenes o algunas figuras me llamaban la atención y pensaba en armonía también, en qué acordes, si era un acorde con tensiones, si era un acorde extendido, si podría ser un acorde mayor nomás, un acorde menor, y por qué no un acorde disminuido también, ¿no? Siempre me acordaba de que Louis Harvey, en la mayoría de sus composiciones, está presente el acorde disminuido, produce como esa incertidumbre, y esas cosas me gustaban. Entonces, como creo que los que aquí están presentes no conocen el trabajo que yo he realizado, me gustaría ver si pudiéramos hacer un recorrido rápidamente, a lo mejor apagar un poquito la luz, para contarles que en realidad lo que yo hago es muy diverso. Por ejemplo, mi primer proyecto, que se llamó Gaviotas, todos estos temas los compuse para el ballet de la universidad, o sea, esto para acompañar la danza. Entonces, en el fondo, Gaviotas, porque bueno, estaba como frente al mar. Protesta, no sé si pueden adivinar por qué. Claro, a mí un día vi afuera de la universidad una protesta y eso me llamó la atención y lo transformé en sonido, y después el ballet lo hizo, y lo hizo en distintos países, como en 8 países o sea, como en 6 países de Sudamérica. Fuimos con este repertorio, alegría infantil, nostalgia, señor, tren oriental, oscuridad y la luz, circo, lava. También compuse algo mapuche, que fue inspirado en mi paso por aquí, cuando uno va hacia Mendoza, hay una parte que es muy bonita, no sé, ya me acordaré el nombre. Esa es, diría yo, que no son mis primeras composiciones, pero sí son las primeras que quedaron registradas en un CD y que fueron apoyadas por la universidad. Veamos la otra. Rescate sonoro de Valparaíso. En un momento se me ocurrió que podía componer algo, pero que tuviera alguna relación con el Valparaíso querido. Y es por eso que ahí dice Pase Chaurren, Avenida Altamirano, Paseo Yugoslavo, acceso al puerto, Plaza Bismarck, Avenida Gran Bretaña, amanecer Playa San Mateo, atardecer Mollado. Y aquí no es coincidencia que estemos los dos aquí. A veces a los músicos, y lo digo con toda humildad, nos cuesta transformar nuestras ideas en proyectos. Y lo quiero decir que muchos de mis proyectos, los títulos son de la profesora. Yo le habría puesto, no sé, Mirando Valparaíso y listo, se acabó. Y la profe siempre me apoyó con esto, porque tiene una mirada distinta a la mía. Entonces siempre se lo he agradecido y lo digo públicamente, no tengo ningún problema con eso. Entonces, bueno, acá esto está inspirado netamente en Valparaíso. ¿Cómo veo yo Valparaíso? Quizás en algún momento mi hija me dice: papá, yo encuentro que tu música es triste. Y yo dije: sí, en realidad, si son hijos del reggaetón y todo eso, claro,
esto debe resultar triste. Y yo le dije, no, yo veo Valparaíso nostálgico, que es distinto. Y como que Valparaíso creo que toma una dimensión distinta a, no sé, yo pienso entre bueno, ahora en invierno debe ser de las 5:30 hasta como las 6:30, un cuarto para las 7, cuando empieza a caer el sol, es cuando yo veo el Valparaíso que a mí me inspira, ya cuando aparecen las luces como que me brotan algunas ideas. Veamos el otro, por favor. Playa ancha, sonidos y silencio del territorio, y también el título es de la profesora. Paseo Carballo, El Faro, Camino Laguna Verde, Camino La Pólvora, Ascensor Villaseca y Marino Mercante. Entonces, claro, esto ya está hay muchas de estas piezas que están enfocadas ya más hacia, o sea, de playa ancha. Y de esto me gustaría, si me permiten, colocarles un pedazo, los temas son cortitos, y podemos proyectar. Sí. Este es un trabajo nuevito y no es mentira, es el comienzo de un trabajo que vamos a realizar en la facultad, y está tan nuevito que lo terminamos como a las 4 de la tarde. Así que les puede interesar. Bueno, así es como veo yo la calle Gran Bretaña y cómo la puedo traducir a música. Y no es casualidad que la melodía la lleve la guitarra, porque es el instrumento que yo me manejo. Y es el instrumento en el cual me es más fácil expresarme. Tengo otro ejemplo cortito. Y este se llama Paseo Carballo.
Ese es Playa Carballo. Bueno, y eso es parte de las cosas que yo compuestas dedicadas a Valparaíso. Y si yo pienso en las primeras producciones que era música para el ballet, que era una música que era muy focalizada, después la música que he hecho pensando en Valparaíso, cómo lo veo yo, desde mi ventana. Yo siempre digo que yo compongo desde mi ventana y todos los creadores yo creo que lo hacemos así. Y llego, ¿no es cierto?, ¿puedes correr? A este proyecto que creo que ha sido uno de los desafíos más grandes que he tenido, porque si bien yo he compuesto otras cosas para guitarra, he compuesto para el ballet, pero que era distinto verme enfrentado a un grabado. Tal como lo relató la profesora Devia, mi primera visita, no sé si fue a Gran Bretaña, claro, y uno de los primeros grabados que vi fue Paradiso, del profesor Jorge Martín, que está por ahí. Que está aquí presente. Claro. Y bueno, me llamó mucho la atención y tenía tanto que decir ese grabado que dije, pucha, que me gustaría ver, a ver qué me dice este grabado. Hay un montón de elementos y yo creo que tomé como 2 o 3 que fueron los que me llamaron la atención y que seguramente a otra persona le podrían llamar otros, pero durante el proceso de composición fui descubriendo otras cosas y después que terminé el CD aparecieron más información y creo que estas últimas semanas que lo he estado revisando, si yo me tuviera que ver enfrentado a este grabado, creo que haría una cosa a lo mejor distinta, porque es como una eterna recreación, es como tiene tantos elementos, pero a la vez es de una simpleza. Yo la veo como músico, es muy fácil de ver y además es muy representativo. Hay un montón de elementos aquí, pequeños detallitos que hacen que uno los reconozca y es cosa de salir a pasear. Y esos elementos están acá. Entonces, ¿puedes proyectar, por favor? Ahí está el... Podemos apagar la luz para que se vea bien el grabado, porque, bueno, al igual que Manuel, este para mí es uno de mis grabados favoritos, ¿no? De la tremenda producción de Jorge Martínez. No es porque él esté presente acá, pero él es uno de los grabadores más importantes de Chile, reconocido a nivel mundial. Es un orgullo tenerlo además trabajando con nosotros, es el conservador del museo, pero también es el conservador del Fondo de las Artes. Lo impresionante de Jorge es su factura, su técnica, ¿no? La técnica y cómo lo traduce en una imagen que dice, Manuel, es fácil de ver. Quizás no es tan fácil porque tiene tanto detalle que cuando uno entiende qué es lo que es el grabado, uno dice, Dios mío, ¿cuánto se habrá demorado en esto? El grabado, ustedes saben, no es la estampa, sino es la matriz. Y esto es si tú me corriges, Jorge, es una calcografía, o sea, está hecho, dibujado sobre una plancha de cobre, con un instrumento que quedan líneas muy finitas, ¿no? Entonces, yo en algún momento le pregunté a Jorge, ¿tú dibujas con lupa? Porque me parece increíble, así como Manuel dice, hay miles de detalles. Me dijo, no, es que lo tengo como aquí. Y me hiciste un gesto, estábamos en tu taller, un gesto, lo tengo como acá. Ese gesto que hizo Jorge fue el mismo gesto que me hizo Manuel cuando vio esto.
me dijo, uy, esto como que suena así. A uno lo tenía acá y el otro lo tenía acá en el sonido. Entonces, esta sinestesia que se produce entre la imagen y el sonido es mucho más normal de lo que uno piensa. Lo que pasa es que no nos detenemos muchas veces a pensar o a sentir esto que tiene este doble lenguaje que se encuentran en uno solo, ¿no? Que es el lenguaje del arte. El lenguaje del arte es uno solo con diferentes formas de expresión nomás. Pero realmente yo le dije a Manuel, mira, esto, el Paradiso lo tienes que hacer sí o sí. Pero yo creo que casi se lo impuse, ¿no? Porque realmente, pero él quedó enamorado de este grabado, fue uno de los primeros que te mostré. Sí. Porque le dije, este grabado a mí también me suena el viento, me suena el ruido o el paisaje sonoro de los cerros, que es distinto al paisaje sonoro del plano. Son dos sonidos distintos, ¿no? A mí Valparaíso me suena a partir de este grabado. Y me gusta tanto que yo incluso lo tengo en mi casa, ¿no? Lo tengo ahí en un sitial especial, porque es lo que un poco uno se siente muy representado en este grabado. Entonces yo le pregunté a Manuel, ¿cómo vas a componer? Después él me contó que estos grabados nos vio, no una, 1000 veces, los tenía pegados por todas partes y cada vez se detenía y encontraba algo, ¿no? Y ese algo es lo que le sonó, ese algo fueron las líneas, lo que fue conformando en su memoria esta matriz también sonora, que, como dice él, capaz que si lo hiciera ahora sonaría totalmente distinto, pero eso es lo maravilloso del mundo de la música, ¿no? Que puede ir sonando cada vez distinta. Y hay una anécdota que yo quiero contar de los dos, porque Jorge, siendo un tremendo grabador, cuando nos contó su proceso de obra en el conversatorio anterior, quedamos impactados. Él parte de los poemas, él es además profesor de filosofía, entonces tiene un proceso distinto de obra, pero también graba con música. Siempre tiene música. Fanático de Mahler, ¿no? Le gusta mucho la música docta y siempre tiene música cuando él graba. Entonces dije, miren, qué maravilla esto, ¿no? Entonces son procesos inversos, pero que al final producen lo mismo en el creador, la necesidad de expresión. Manuel. Sí, yo no sabía que necesitaba imágenes. Lo fui descubriendo con el tiempo y claro, como decir, ¿cómo abordo esto? Yo podría pensar, mira, aquí tengo todo un plano, tengo una base y puedo tener una base armónica aquí. Pero hay sobresalto, hay detalle, y después empiezas a descubrir que hay más información para acá y hay más información para acá, y de dónde está enfocado. Entonces, ¿cómo lo abordo? Entonces, bueno, como son todas las creaciones, pues, en mi proceso, porque además quiero contar de que yo compongo esto, los escribo y después los interpreto también. Tengo un estudio de grabación en mi casa, entonces interpreto todos los instrumentos que suenan. Lo trabajo solo. Y hago la premezcla y el trabajo final, la postproducción, sí que la mando a hacer, que es ya trabajar los niveles y todo. Pero la grabación y todo es bastante autista, porque estoy solo, no necesito... Ahora, pienso que quizás en algún momento me gustaría grabar mis temas con otros músicos, porque también me podrían aportar. Cada músico le aporta su sello a una creación. Entonces, ¿cómo abordar esto? Bueno, como todas las creaciones, puede ser que en un par de días pueda trabajar algo armónico, y en unos 3 días o 4 días, y al cuarto día
le puedo agregar la melodía, como que al quinto día puedo borrar todo lo que hice y partir de nuevo, y a lo mejor el sexto día, algo que hice el primer día me sirve porque me gustó y lo puedo comparar. Pero no hay nada así como que digo, hoy día yo voy a componer algo hoy día en la tarde. No, no es así. O por lo menos no lo hago yo así. Puedo hacer una creación en una semana o en un mes, pero también me puedo demorar 4 meses. Y a no ser por el tiempo que nos da en los proyectos, que uno tiene una fecha para presentarlo, si no fuera así, pudiera ser que un proyecto resultara en un mes, como que también podría ser en un año o 2 años. El proceso, o por lo menos para mí, es siempre un repensar, y voy escuchando lo que hago, y voy cambiando, y a veces digo, me da pánico colocar ya como que la versión final, porque a lo mejor le podría agregar algo más. Ahora también, yo cuento desde mi experiencia, tengo la posibilidad de como 600 efectos, y tengo la posibilidad de más o menos como 999 sonidos de instrumentos. O sea, tú trabajas con la guitarra MIDI. Trabajo con la guitarra MIDI, trabajo con la guitarra, los temas que escuchamos son guitarra acústica, sí. Claro. El tema es que tienes tanto que ¿qué colocas? Porque tampoco puedo decir, si tengo tantos instrumentos, ¿para qué colocar 3? Si tengo la posibilidad de colocar 50 o 100, de todo, claves, el instrumento que tú quieras está hoy día sintetizado. Bueno, quisiera que tuviéramos la experiencia de escuchar la música mirando la imagen, que por lo menos para mí es mágico. Y esto es cómo percibo yo este grabado de Jorge.
nostálgico bandoneón. Sí, bueno, ¿qué instrumento podría representar? Si bien a mí me encanta la guitarra, pero creo claro, el bandoneón es como que me evoca el puerto, ¿no? La mirada que yo puedo tener, ¿no es cierto? Y sobre todo del barrio puerto, ¿no? Entonces ahí la armonía va como en un sentido ascendente, ¿no? Que es como yo veo, como veo el grabado. Y los giros melódicos que de repente rítmicamente, bueno, son parte de lo que hay detrás de eso, que son todas las escaleras que hay ahí. Entonces, pero claro, el último acorde también, ahí con una tensión, que es como esa incógnita de lo que es Valparaíso, porque Valparaíso sigue para allá. Entonces, es como yo sentí que podía percibir algo y cómo a mí me lo representa musicalmente. Quisiera mostrarles el beneficio de la obra, porque justamente hoy día encontré que ahí hay un grabado que se llama Noche de Amor, que junto a Paraíso creo que es uno de los que más me impresionó, pero a lo mejor el término a un artista no le podría gustar, que es por la simpleza. Y yo siempre le tengo, en realidad la envidia no es sana, la envidia es envidia nomás, ¿no es cierto? Yo siempre he tenido envidia a, bueno, por mi formación tuve la posibilidad, igual que la profesora, somos compañeros de universidad, de escuchar a Bach, de escuchar a todos los grandes de la música, pero también nosotros tenemos compositores. Y uno de los compositores que siempre a mí me llamó la atención es Víctor Jara. Y una de las características que encontraba siempre en Víctor Jara era cómo con tan pocos elementos, cómo con cosas tan simples dice tanto. Y cómo su música ha trascendido y cómo su música tiene tantas versiones. Entonces digo, ¿y por qué no se ocurrieron a mí estas cosas? ¿No? Claro, por ejemplo, la intro de Recuerdo a Amanda, que es una intro que para un guitarrista clásico le queda, pero tan bien. Esa frágil como un volantín, que parte con un acorde con sexta. Y yo siempre me he preguntado, ¿Víctor Jara habrá sabido que lo que era un acorde con sexta o le nació nomás? Él no necesitaba saber que era un acorde con una sexta agregada. A él le sonó y lo ocupa magistralmente. Entonces, digo todo esto porque cuando me he enfrentado a esto, que aquí hay varios elementos que a mí me llamaban la atención. Como por ejemplo, de repente pensaba que este era un arpegio. Y esas cuatro que son para mí como espigas, bueno, de ahí nace el arpegio de la música. Pero también tiene una cosa ondulante aquí. Hay toda una cosa ondulante y aquí hay más elementos. Y están estos pequeños elementos, esto que está acá, entonces, y por supuesto, esto que está aquí. Y la noche y el título. Entonces dije, y evocando un poco que soy gran admirador de la música de Víctor Jara, es que lo encontré que era tan cercano que dije, bueno, tengo que tratar de hacer algo cercano también. Y eso se tradució en esto. O sea, el resultado fue esto.
bien minimalista, ¿eh? Igual que el grabado de Santé. Increíble. La melodía es Sí. la línea ondulante. Sí, y la melodía no tiene grandes saltos porque ahí hay movimientos ondulatorios, entonces la melodía está dentro de un pentacordio Sí. y después se traslada y está dentro de otro pentacordio. Ahora, ¿por qué el arpa y por qué no la guitarra? Debería haberle puesto guitarra en realidad. Me parece un arpegio. No, porque el arpegio es mucho más dulce y es cosa o lo menos a mí lo que me evoca esto, algo íntimo, y como que pienso además que algo pasa para allá también, fuera del grabado. Entonces eso me ayuda también. Y bueno, está el arpegio, pero también hay un montón de elementos, aquí hay cosas ondulantes, hay saltos aquí también, aquí hay saltos, entonces de ahí aparecen los estacatos y los portatos. Esas melodías ascendentes, pero no por saltos, sino por grados conjuntos. Y la armonía es una armonía muy simple, por eso es que yo evoco, cuando digo las cosas que, con mucho respeto, sí, guardando las proporciones de lo que hace Víctor Jara, que la melodía es un acorde con séptima mayor y que son dos acordes, una séptima mayor y un acorde con sexta agregada, y no hay más, durante toda la pieza, porque la armonía es el sustento, y después cuando aparece esa percusión, ¡tum! Bueno, ahí está la noche. Pero el resto, si yo veo que esto tan magistral, con muy pocos elementos, la música tendría que estar acorde a lo que yo estoy viendo. Porque yo no estoy componiendo, no hago una composición y después la pongo encima de una imagen. No, aquí yo veo la imagen y veo cómo lo puedo traducir a color. Como hay algunos compositores que han manifestado, ¿no es cierto?, que ciertas melodías y ciertas tensiones le evocan colores, color rojo, color verde, color azul, ¿no? Bueno, a mí no me pasa mucho eso, ¿no? A lo mejor yo con esto no, y sobre todo con los grabados, no necesito tantos colores, porque tampoco quiero hacer grandes cosas, quiero componer, y el resultado puede ser lo que apareció en ese momento. Ahora, tampoco puedo hacer a lo mejor algo. ¿Para qué colocar tantos instrumentos cuando también se puede decir lo mismo con menos? Y teniendo la posibilidad de una gran cantidad de instrumentos. Entonces, bueno, ese es mi proceso. Yo por eso no. Varios amigos que tengo acá, que son músicos, seguramente nunca escucharon esto. Tengo una experiencia del primer CD que hice, que se llamaba Gaviotas, y que hice un tema dedicado a mi hijo, cuando supe que iba a tener mi tercer hijo. Y fue un momento muy fuerte porque nunca tuve planificado para un tercer hijo, pensé en la luz. Y ese día tenía que ir a trabajar y al final no fui a trabajar, y la profesora del ballet me dice: Manuel, necesito hacer una pieza que evoque a unas gaviotas, ¿no? Que son 3 gaviotas. Entonces, como yo les cuento que de repente me demoró mucho tiempo, y ese día sabía que iba a ser papá por tercera vez, y fui y me senté al piano, y de repente apareció un arpegio y no me di cuenta, y como a los 20 minutos había hecho un tema. Y dije, pucha, pero es que a lo mejor no tiene ninguna relación. Y al otro día llamo a la profesora del ballet y le digo, sabes que hice algo, pero si te gusta, bueno, y si no, hago otro. La profe me cuenta después que puso la música, puso los bailarines, les dijo, traten de inspirarse en la música que hizo Manuel. Y como a los 20 minutos me llama por teléfono y dice: Manuel, quiero que lo vengas a ver. Y yo no lo podía creer, lo que yo había hecho en mi casa solo, yo no había visto lo que había hecho la profe, yo sabía el título nomás, que eran 3 gaviotas. Y
y fue una cosa así, o sea, eso es mágico, no siempre me ocurre, digo, no siempre le ocurre a la profe que la profe haya pensado en algo y haya pensado en algo totalmente distinto y después juntos. Bueno, eso creo que eso sí tengo que reconocer que es la única vez que ha ocurrido, no otras veces. Claro, No es entonces, común. no es común, no es común. Entonces, Tendrías que tener otro hijo ahora para que apareciera una cosa nueva. parece que es un poco tarde esta charla. Bueno, es lo que yo hago, lo mío es la guitarra. Tuve la suerte de haber conocido a la maestra Margot Loyola en la Católica, somos varios los que estamos acá. Tuve la suerte de ser guitarrista de la profesora Margot Loyola, de haber dado un montón de conciertos con ella, de grabar varios discos con ella, de haber puesto mi guitarra al servicio de su música. Y hace un par de años supe que había un concurso y bueno, le compuse una pieza para dos guitarras traspuestas, y que se llama La Maiga, y que en el fondo era lo que la maestra comentaba, de que ella no era de una zona específica, sino que tenía yo a todo esto nunca he conocido un artista más grande, no he conocido ningún artista más grande que Margot Loyola. O sea, de verla en el escenario, yo tocábamos en un momento salíamos los dos nomás, y ella cantaba una canción mapuche, y como que entraba en trance y uno la miraba y era mágico, era una mujer mapuche, y después se transformaba sin colocarse ropa, sino que se concentraba y era una mujer pascuense y era una mujer nortina, etc. Entonces, bueno, me inspiré en eso y tomé como referencia el inicio del tema del duraznero. Durazno. Y ese fue mi leitmotiv. Y con ese le compuse una pieza que parte en la zona norte, después pasa a la zona mapuche, después una tonada y termina con una cueca campesina. Tuve la suerte de salir ganador y de que un montón de gente de Santiago, sobre todo, conociera de que yo también era capaz de ordenar sonidos, porque no puedo decir que soy un compositor, pero sí me gusta componer. Y bueno, creo que a alguna gente le gusta lo que yo hago y seguramente también otras personas no les llama la atención, pero debo decir que es lo que yo soy capaz de hacer, no he hecho nunca una sinfonía, no he hecho nada de eso, tampoco me interesa mucho, esa es la verdad. He luchado durante muchos años en las dos instituciones donde tuve la posibilidad de hacer clases, que es la Católica y la UCLA. ¿Y por qué he luchado? Porque fui a Uruguay a un encuentro de guitarristas, puros guitarristas ahí como 2 semanas, y cuando llegó el último día, yo estaba en cuarto año de la carrera de pedagogía en la Católica, se hace un encuentro donde tocan de distintos países y cada uno empieza a repartir su música. Los argentinos, los brasileños repartían, los venezolanos, los valses venezolanos repartiendo la música. Y llegamos los chilenos, que fuera representante, que representara lo que nosotros somos. No había música, ni tampoco música inspirada en lo nuestro. Pero teníamos Sor, teníamos Aguado, teníamos un montón de libros de compositores españoles y todo. Entonces dije, yo algo tengo que hacer. Entonces mi primera tesis, cuando me titulé de profesor de música, fue sobre música tradicional chilena adaptada para guitarra clásica. Y de ahí partí y tuve todo el apoyo de la profesora Margot Loyola, y después cuando estudié en Magíster también hice lo mismo, y después en la licenciatura también hice lo mismo. Fue una continuidad de mi trabajo y hice un montón de adaptaciones, etcétera, y creo que en alguna medida creo que he aportado con esta de reconocer
y valorar lo que nuestros compositores y a nuestros intérpretes. Y creo que también puedo decir que es un aporte el hecho del tema de la maiga, que está con guitarra traspuesta, y que en el fondo es un homenaje a ella, ¿no? Y bueno, y espero seguir haciéndolo porque es algo que me gusta, siempre enfocado desde la guitarra. Esta música, parte de esta música, de este proyecto, es distinto porque hay otros instrumentos, quizás no está presente en la guitarra, porque esto me inspira otras cosas. Y lo bueno es que como que me liberó, me sacó de la guitarra, como pensando en que también puedo hacer cosas para otros instrumentos. Entonces, bueno, espero seguir haciéndolo hasta que se me ocurran cosas. Y bueno, eso es lo que les puedo contar de lo que yo hago. No... Tenía una cosa en el proyecto, una pieza muy interesante. ¿Cuál sería? Que tiene varios instrumentos y que tiene como música más popular como del barrio Puerto. Ah, no sé, pero quizás no la... Mira, a lo mejor puedes colocar Pescadores, esta música... Y la maiga, chuta la maiga. Déjame ver si la encuentro. No, mira, es que lo que sí me puedo comprometer con la profesora, porque ya hemos hablado, de que yo he hecho un montón de adaptaciones para guitarra de música chilena, y dimos un concierto hace un tiempo atrás, y en ese programa está incluida la maiga, pero tocamos gatos, seguidillas, cuecas, cachimbo, todo, pero adaptada para dos guitarras, con tratamiento un poquito más delicado. Y lo que sí puedo hacer el compromiso, que ya lo hemos conversado, de que venir lo va a hacer presentar, acá también. de venir a presentar, hacer un recital de guitarra, pero de música chilena. Sí, está pensado para septiembre. Sí. Sí, a lo mejor podríamos escuchar un pedacito de esto que se llama Pescadores de Caleta Portales, y con esto podríamos, no sé si estamos bien en la hora. ¿Por qué el fagot? Ese señor me inspiró en el fagot. Sonido grueso. Pero también esa cara, ese rostro. Y toda la incertidumbre está ahí. ¿Iremos a volver? La incertidumbre. Sí. Nunca sabemos. Ahí hay un diálogo. La mujer del bote también, ¿no? Los ataques de orquesta es la tensión. No saben cómo va a estar el mar.
interesante resulta también reflexionar que aquí no hay una traducción del grabado a la música, ¿no? Sino que lo que hay es una expresión del sentimiento profundo que el grabado le produjo a Manuel y que lo expresa en un lenguaje que a él es propio, con un instrumento que a él le acomoda. Entonces es interesante este traspaso, ¿no? Esta transferencia de cómo cada uno de nosotros sentimos frente a la obra de arte, sea cual sea, ¿no? El grabador lo mirará en los sonidos, los sonidos, porque la verdad que se mira también con los oídos, ¿no? Y el músico también ve con los oídos y trata de traducir esta emoción que le produce la imagen, ¿no es cierto? Manuel me dice recién, ¿por qué escogí el fagot? El fagot es un instrumento de sonido grueso, profundo, es el instrumento, el fagot bajo, el instrumento más bajo de la orquesta sinfónica, ¿no? El más profundo. Entonces, claro, me dice, ahí está el pescador, él me inspiró en el fagot. Entonces, lo interesante no es pensar de que se están traduciendo grabados en música, sino que lo que se está expresando es la emoción de cómo él construyó mirada sobre estos grabados. Y eso yo creo que es muy notable porque no suele suceder en las escuelas de arte en que la música y las artes visuales caminen juntas, cuando sería mucho más provechoso, sería más creativo también, y serían formas de encontrarle a los estudiantes, encontrarles caminos, nuevos caminos de expresión. Y no cerrarnos en islas, ¿no es cierto? Que acá están los de artes visuales y acá están los músicos y acá encerrados están los de teatro. No, yo creo que nos falta, digo yo, que todavía me siento parte de la Facultad de Arte, nos falta esta experiencia de abrir ahora con el nuevo departamento, quizás resulte el nuevo departamento de las artes integradas. Por favor, Jorge. Sí, bueno, yo quería agradecer a Manuel por su trabajo y también un poquito a tus palabras, María Teresa, sobre el tema como de la sinestesia o estos diálogos, y mencionar de que yo también trabajo en grabado a partir de la poesía. Entonces cuando la gente me ha dicho que yo hago ilustraciones, por libros de escritores como Marco Monrovi o Constantino Cavafi, en realidad yo digo, y justo esa creación digo, no son ilustraciones, son interpretaciones visuales. En este caso yo también podría, pensando un poco lo que hizo Noel, verlo como interpretaciones musicales, o sea, en el sentido más amplio de la palabra. Pero también, y esto quería preguntarle, yo veo una base musical, perdona mi impertinencia porque yo no soy músico, pero me interesa, veo mucho como un arte minimalista en la música, con una base sonora como cercana, como a Philip Glass, un poquito como una base como rítmica que es muy constante en sus composiciones y que crea como un continuo. Y sobre ese continuo se teje algo. Yo lo veo mucho en esa línea, así como un poquito a veces, sí, Philip Glass o el compositor inglés, que se me olvida su nombre de película, que trabaja igual que Philip Glass, muy famoso, que se llama, con el peligroso. Lo tengo por ahí, estamos por ahí. El que hizo una obra que se llama Dos ceros y una serie de dos ceros. ¿Cuánto? Una serie de dos ceros. Sí, ya me acordaba de un compositor inglés muy famoso de película. John Williams. No. Hay uno de Reilly, creo que, pero este es otro, es uno
Sí. continuo, y sobre eso se teje. Yo digo, no soy músico, yo solo como auditor, no lo digo. Ahora estoy diciendo una burrada, pero yo lo veo así. Y creo que a mí eso me genera también muchas conexiones visuales. Quiero decir, eso mismo también, la idea del hacer una obra visual a partir de ritmo, para mí es muy importante. Entonces creo que igual sea un dato curioso que tu música me provoca imágenes distintas al grabado original, pero que generan otras cosas. Claro. Entonces, bueno, eso es lo que quería mencionar, porque creo que es muy interesante, muy enriquecedor. Y para terminar, yo creo que precisamente esto que tú has hecho aquí es el sentido del Departamento de Arte Integral. Yo creo que este tipo de proyectos debería ser como un poco el emblema de ese departamento, porque es precisamente la idea de juntar. ¿Ya? Yo trabajé muchos años haciendo escenografías para teatro y siento que esto, con imágenes, con sonido y interpretación, la danza que tú mencionabas, es precisamente la idea de las artes integradas. Creo que esto debería presentarse como un ejemplo de cuál puede ser el trabajo conjunto de las distintas disciplinas. Eso. Sí, fíjate que claro, en lo que yo hago hay mucho de eso. En Paraíso hay una parte donde va cambiando solamente una nota del arpegio. Entonces, claro, tiene mucho de la música mínima. Si bien hay en el arpegio hay una nota que va ascendiendo, el resto de las notas se mantienen. Es distinto del caso de la melodía, que la melodía es más libre, pero la base siempre, en Noche de Amor también, está sustentada con 2 acordes. Entonces, teniendo, ¿no es cierto?, la capacidad y conociendo hartos acordes, como, ¿por qué no colocar hartos acordes si me sé harto? ¿No? ¿Y por qué utilizar 2? Entonces, claro, porque lo que yo quiero decir no está sustentado en colocar y demostrar que me sé hartos acordes. No tengo esa necesidad. Lo que sí quiero es expresarme, ¿no? Y me puedo expresar a lo mejor con un acorde. Claro, es lo que te proporciona la imagen. Claro. ¿No? La imagen te suena, si no hay otra. O sea, yo creo que eso es tan claro, así como tú ves imágenes a partir del sonido. Por eso que yo digo que es interesante, porque las personas pueden llegar a acceder a una apropiación de la obra de arte, sea música, danza, lo que sea, mucho más profunda si pudiéramos tener la posibilidad de aprender a sentir y abrir nuestra red sensorial completa y ponerla a disposición de lo que estamos viendo, de lo que estamos escuchando. Y yo creo que ahí es donde uno realmente puede decir que goza plenamente de lo que está mirando, porque es inconsciente, estos sonoramas que tenemos también en la cabeza nos empiezan a sonar, aunque no estén presentes, pero están en nuestra memoria, ¿no es cierto? Las imágenes lumínicas, sonoras, sinestésicas, las tenemos en la memoria, y lo que nos produce un profundo placer cuando logramos juntar toda esta red, ¿no es cierto? Y poner a disposición del goce estético esta apertura de la red sensorial. Es lo que estamos tratando de hacer en este museo. Este museo no es solamente para exhibir la maravillosa colección que aquí alojamos, sino que también queremos que sea un espacio donde las personas aprendan o que si no aprendan a redescubrir cómo se siente pararse frente a un original, cómo reaccionan también, ¿no es cierto? Por eso que nuestra organización en la mediación, en la compañía, queremos que esto sea un lugar seguro, un lugar agradable para las personas que cada vez que vienen quieran volver. Y esto es una muestra de que el museo no es, como dice Jorge, voy a usar una frase siempre de él, no es un depósito de cadáveres. Aquí todo está vivo,
los grabados viven cada vez que uno los vuelve a mirar, ¿no? Y la verdad que cuando uno va conociendo el grabado se va enamorando profundamente de él. Y yo creo, Manuel, que yo voy a responder por ti esto que dijo Jorge, ¿no? Voy a hacer un parangón entre lo que significa el óleo como gran expresión grandilocuente de las artes visuales. Yo lo comparo siempre con una orquesta sinfónica. Muchos instrumentos, mucho sonido, mucho color, ¿no es cierto? Muchos rojos, azules, verdes, fuertes, mucha cosa, digamos, ¿no? Pero el grabado es como la música de cámara. El grabado es intimismo. El grabado es casi individual, ¿no? Es este goce íntimo de acercarse y encontrarse con estas pocas líneas, como en el caso de Noche de Amor de Santos Chávez, ¿no es cierto? O acercarse a una infinidad de cosas, como el barroco americano de Jorge, ¿no es cierto? Pero cada una de esas cosas a uno le provoca un cuadrito, ¿no? No es una orquesta sinfónica llena de sonido, es como la música de cámara, y quizás el grabado a ti te lleva al minimalismo, te lleva a buscar eso, ese sonido íntimo, transparente, translúcido, sin mayores complicaciones, ¿no? ¿Catrina? Puede que no esté ni cerca, pero bueno, pero es la interpretación. ¿Sabes la gracia que ha tenido esto que ha presentado Manuel? Respecto a los grabados, yo creo que se parece un símil a la música incidental, pero sin que pasen las imágenes en movimiento, haciendo dos artes temporales como la música, el cine, por ejemplo. En este caso, una imagen estática con música en movimiento provoca que la imaginación, o sea, que provoca que el grabado se mueva también. Sí. Imaginariamente se mueva, porque cuando uno va mirando, por ejemplo, está bien claro que la Noche de Amor, las ondas, esta también, pero la Noche de Amor en las ondas, uno siente el movimiento del grabado. No sé, eso es sencillo, pero capaz que nadie más. No, pero es lo que es eso, es lo que siente cada uno, cómo se acerca, ¿no? Sí, Claro, yo creo que por eso cuando recién partiste, conociendo los grabados y todo, también lo conversamos esto. Te dije, Manuel, nosotros digo, porque hemos participado con él muchas veces, fuimos compañeros en el conjunto de música antigua, hemos hecho mucha música juntos también los dos. Entonces siempre hemos sido de música de cámara. Y para mí la música de cámara no es simple. Cuando uno dice La Noche de Amor la ve tan simple, no es tan simple como parece, ¿no? Lo increíble es que uno cuando mira el grabado pareciera que fuera muy simple, pero no es así. Y la música de cámara es tan delicada porque cualquier detalle se nota inmediatamente, no como en la masa de sonido que hay en una orquesta sinfónica, que si alguien toca, no sé, un mi y el otro toca un mi bemol, no se va a escuchar. Pero sí es la música de cámara que tiene esa transparencia, esa claridad, ¿no es cierto? Y que tiene pocos elementos, pero no porque tenga pocos, es más simple, ¿no? Quizás a veces la síntesis del sonido o la síntesis de la estructura de las líneas puede ser mucho más compleja que algo más grande, digamos, ¿no? Pero yo creo que el logro de Manuel es que logró el equilibrio entre la imagen y el sonido, de no ser, porque de repente puede ser que el músico mire y se largue a hacer una tremenda y tape lo deje como de fondo al sonido. Hay un equilibrio súper interesante. Sí. Entre la imagen y el sonido. Creo que eso es un tremendo logro. Claro, pero lo que pasa es que también lo conversábamos con Jorge, es difícil
para un creador hablar de su propia obra, porque el proceso de obra mientras están creando, también Jorge lo dijo muy bien la vez pasada, casi es inconsciente. O sea, cuando Manuel dice, sí, me gustó esto, pero después lo puedo haber borrado y puedo haber tomado otra cosa, son momentos en que la conexión de la creación con el universo es tan profunda. Yo siempre pienso en Mozart cuando digo esto, ¿no? Cuando escucho digo, pero ¿cómo es posible que alguien en una estructura sonora logre este equilibrio perfecto? O sea, yo creo que aquí había una línea directa, ¿no es cierto?, del equilibrio universal con él, porque no me lo puedo explicar de otra manera. Pero yo creo que también es un poco inconsciente el tema, cuando Manuel dice, bueno, voy a apretar el play y voy a dejar grabado, es el momento de la decisión, ¿no? Por favor, Miguel. Sí. Lo primero que quiero decir es que quiero felicitar a Manuel. Soy amigo de él, trabajamos, tengo que decir, pero no lo felicito porque es amigo, sino que lo felicito porque, en mi opinión, y aquí quiero comentar algo también que ha quedado en mi percepción, no sé si todos la van a compartir. Primero porque se ha atrevido a hacer un trabajo que considero muy difícil. Él ha contado el proceso, ha compartido con nosotros su proceso, probablemente otros lo harían distinto, y lo ha puesto aquí en público. Así que lo felicito por ese atrevimiento, porque igual es como muy discreto, y creo que vale la pena que esa discreción la supere para que también podamos disfrutar de sus creaciones. Lo hemos invitado para que nos muestre sus creaciones y las podamos recrear en conjunto con él, ¿ya? Y lo segundo que quiero decir es que me he quedado con la impresión, y aquí a lo mejor tú, Manuel, podrás decir, aprobar o no aprobar mi percepción, pero es que los grabados a los cuales él puso música, no quiero decir musicalizó, sino a los que los interpretó a través de su música, ahora, en mi opinión, quedan teñidos de Valparaíso. ¿Vale? Manuel es santiaguino y ha corrido durante toda mi visión el hecho de que él tiene atrás un recuerdo potente de Valparaíso que le da peso, por ejemplo, al cuadro de Jorge. Paradiso. ¿Ya? Claro. Además que se reiteran también algunos efectos sonoros que de inmediato nos asocian a Valparaíso. Entonces, creo que también en la cultura, y discúlpenme la forma en que lo voy a decir, pero Valparaíso ha sido una ciudad que ha desafiado a los creadores de toda índole para que dejen su huella. Y me parece que él ha hecho un aporte en ese sentido. Bueno, yo quiero pedirles un aplauso para Manuel y agradecerle una vez más. Me costó, me decía, no, le dije, Manuel, tienes que hacerlo, porque además era un compromiso de presentarlo acá, cuando esto ya estuviera funcionando. Así que muchas gracias, Manuel, y vamos a esperar con ansia ese concierto de música chilena que es precioso en septiembre, pero también en algún momento los voy a tener a ustedes acá también, ¿o no, Miguel? Sí, yo quisiera decir que me siento privilegiado que ustedes me hayan dedicado su tiempo. Sí, porque sabiendo que el mundo gira tan rápido, que hayan venido en este rato, que yo he estado muy entretenido, nosotros, de escuchar lo que yo hago, de ver cómo ordeno algunos sonidos, por qué escojo algunos instrumentos, por qué los grabo sin ninguna pretensión, solamente de hacer música, y que ustedes estén acá y me hayan dedicado ese tiempo. Entonces yo me siento privilegiado de este momento
y se lo dije a María Teresa al comienzo, esto no es fácil para mí, lo mío es la música. Para mí es como natural tocar, pero hablar de lo que yo hago no es fácil. Y no sé, es una que después voy a madurar si me gustó o no. Sí. Pero sí, pero lo he pasado bien. Además, ustedes han sido muy cálidos conmigo, entonces eso se agradece. Y agradezco también la invitación a este atrevimiento. Y que María Teresa me haya empujado, digamos, a decir, oye, Manuel, anda y háblanos de lo que tú haces. Podría pensar, ¿no es cierto?, que en nuestra facultad casi nadie conoce de esto, de lo que yo hago. Es que quizás mi primer acercamiento, me conocen tocando guitarra, me conocen haciendo música en distintas agrupaciones, pero esta parte no la conocen. Entonces, es por eso que les agradezco su tiempo y bueno, me comprometí con la directora que cuando ella lo estime conveniente a ver si podemos venir a mostrar lo que soy capaz de hacer con la música chilena. Así que muchas gracias a todos. Le damos nuevamente las gracias a Manuel Chamorro, a la directora María Teresa Delia y a cada uno de los asistentes por venir a este encuentro. Fue una maravillosa caja de Pandora que se abrió porque de verdad yo escuchaba la música y veía las imágenes y la asociaba a películas. Entonces para mí, claro, no la asociaba a los grabados, pero asociaba a películas. Así que nuevamente les doy las gracias, profesores. Y decir que nos vamos a invitar a las actividades que vamos a realizar el día de mañana, viernes 27, a las 12 horas, en donde se va a realizar el lanzamiento del libro Museo y Personas Mayores. Y también vamos a terminar. Y también los vamos a invitar para que este domingo 29 de mayo puedan venir al día de la celebración de los patrimonios, donde el museo va a abrir sus puertas a partir de las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y también